Imagina que estás parado en medio de una ciudad que no existe todavía. El año es aproximadamente 753 antes de nuestra era. Aunque esa fecha en sí misma es objeto de debate entre historiadores que llevan décadas discutiendo si fue antes o después, si hubo una fundación real o si Roma simplemente fue emergiendo como una mancha de barro y paja sobre 7 colinas pantanosas al borde del río Tíber. No hay murallas imponentes, no hay foros de mármol, no hay legiones marchando con perfecta sincronía. Lo que hay es humo de fogones de madera, el olor acre de cuero curtido y estiércol de animal, el sonido de voces en un latín tan arcaico que ningún romano del siglo I antes de nuestra era hubiera podido entenderlo con facilidad. Hay pastores, comerciantes de paso, gente sin nombre que la historia nunca va a recordar, viviendo sobre colinas que tienen la virtud accidental de ser defendibles y la desventaja concreta de estar rodeadas por marismas que en verano huelen a putrefacción y en invierno se inundan con las crecidas del Tíber. Eso es Roma antes de ser Roma. Un lugar que no le importaba a nadie, en el extremo occidental de un mundo que ya tenía Babilonia, Egipto, Persia, Atenas y docenas de civilizaciones que habrían mirado esas colinas con absoluta indiferencia. Y sin embargo, 500 años después de ese momento de barro y humo, esas mismas colinas eran el centro nervioso del mundo mediterráneo. 1000 años después, el nombre de Roma todavía definía el poder político de Europa. 2000 años después, la arquitectura de las leyes que gobiernan tus derechos como ciudadano, el idioma en el que rezas si eres católico, el calendario con el que organizas tu vida, el sistema de números que usas, el concepto de república que los fundadores de naciones modernas copiaron deliberadamente. Todo eso viene de esas colinas pantanosas. La pregunta que nadie responde del bien es por qué. ¿Cómo un pueblo sin ventajas geográficas obvias, sin una civilización madre que los respaldara, sin recursos naturales excepcionales, sin una filosofía fundacional brillante como la griega, construyó el imperio más duradero y transformador que el mundo antiguo jamás conoció? La respuesta no es simple, y cualquiera que te diga que lo es probablemente te está vendiendo una versión de la historia que deja afuera todo lo que resulta incómodo. Lo que vas a entender al final de este recorrido no es solo la historia de Roma. Vas a entender el mecanismo por el cual una comunidad pequeña y violenta, llena de contradicciones internas y crisis permanentes, puede acumular poder de una manera que ninguna de las civilizaciones que existían antes de ella había logrado sostener. Vas a entender por qué Roma no conquistó el mundo antiguo a pesar de sus contradicciones, sino en parte gracias a ellas. Y vas a entender por qué ese proceso dejó heridas que todavía no han terminado de cicatrizar. Los primeros pobladores de las colinas del Tíber no eran romanos, porque Roma todavía no existía como concepto. Eran grupos de cultura latina que compartían el valle con pueblos sabinos, etruscos al norte y otras tribus del Lacio, la región central de la península itálica. Los etruscos son fundamentales para entender lo que Roma llegó a ser, y curiosamente son uno de los pueblos más sistemáticamente borrados de la narrativa romana posterior. En una civilización sofisticada, con escritura propia, arquitectura avanzada, comercio activo con Grecia y el norte de África. Un sistema político que los romanos copiaron con una amplitud que nunca les resultó cómodo admitir. Las palabras latinas para designar magistrados, las técnicas de construcción de arcos, el uso del augur para interpretar el vuelo de los pájaros como señal divina antes de tomar decisiones políticas, la fastes, ese haz de varas con un hacha que todavía hoy aparece en escudos estatales y monedas como símbolo de autoridad. Todo eso es etrusco. Roma nació mirando hacia el norte, con la mezcla de admiración y resentimiento que caracteriza a quienes aprenden de alguien, a quien después necesitarán superar. La tradición romana fijó la fundación de la ciudad en el año 753 antes de nuestra era, y atribuyó ese acto a Rómulo, hijo de Marte y de una vestal llamada Rea Silvia, criado junto a su hermano Remo por una loba en las faldas del Palatino. Esta historia es mitología, y los propios intelectuales romanos del período tardío lo sabían y lo decían. Marco Terencio Varrón, el erudito romano del siglo I antes de nuestra era que sistematizó la cronología de la fundación, trabajaba con fuentes que él mismo reconocía como fragmentarias y contradictorias. Lo que sí es cierto es que hubo un proceso gradual de cinecismo.
es decir, de unificación de comunidades distintas sobre las colinas, que en algún punto del siglo VIII antes de nuestra era, produjo algo que podemos llamar una ciudad en formación, con un foro primitivo en el valle entre el Palatino y el Capitolino como espacio común de mercado y reunión. Lo que también es cierto es que Roma en sus primeros siglos no era un experimento democrático ni una república de ciudadanos libres. Era una monarquía, y los primeros reyes de los que hay historias fueron etruscos o estuvieron profundamente influenciados por la cultura etrusca. Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio son los tres reyes etruscos que la tradición romana recuerda con esa mezcla característica de reconocimiento y vergüenza. Tarquinio Prisco, que gobernó aproximadamente entre el año 616 y el 579 antes de nuestra era, construyó el primer gran alcantarillado de Roma, la Cloaca Máxima, un sistema de drenaje que desaguó las marismas del foro y convirtió un espacio inhabitable en el centro político de la ciudad. La Cloaca Máxima todavía existe. Si visitas Roma hoy puedes usar de piedra volcánica bajo las calles, funcionando en parte como sistema de drenaje 2600 años después de su construcción. Es uno de esos objetos físicos que conectan de manera visceral el presente con un pasado que parece abstracto hasta que lo tocas. Tarquinio Prisco también inició la construcción del Circo Máximo y del Templo de Júpiter Capitolino, los dos espacios que definieron la identidad religiosa y festiva de Roma durante siglos. Este rey, a quien la historiografía romana posterior trató con relativa benevolencia, era hijo de un inmigrante griego de Corinto que se había establecido en Tarquinia, la ciudad etrusca, es decir, el hombre que más hizo por construir la infraestructura física de Roma era el hijo de un inmigrante griego que vivía entre etruscos y que encontró en Roma una ciudad donde podía ascender. Eso no es una anécdota, eso es un patrón. Porque uno de los mecanismos más poderosos y menos reconocidos del ascenso romano fue precisamente ese. Roma absorbía a los extraños, no siempre de manera generosa ni sin violencia, pero los absorbía de una forma que ninguna otra civilización antigua había practicado de manera tan sistemática. Los griegos tenían el concepto del bárbaro como categoría casi biológica, alguien que por naturaleza no podía ser griego. Los persas tenían un sistema imperial brillante, pero construido sobre la distinción clara entre el pueblo persa y los pueblos sometidos. Roma desarrolló, lentamente y con muchas contradicciones, un modelo diferente. La ciudadanía como algo que podía extenderse, que podía ganarse, que podía ofrecerse como instrumento de integración política. En el año 212 de nuestra era, el emperador Caracalla extendió la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Ese momento, 2 siglos después de Augusto, es el resultado de un proceso que empezó en esas colinas pantanosas, cuando un inmigrante de origen griego se convirtió en rey de Roma. La República Romana, que la tradición fecha en el año 509 antes de nuestra era con la expulsión del último rey etrusco Tarquinio el Soberbio, no fue una revolución democrática en ningún sentido moderno del término. Fue un golpe de estado aristocrático. Un grupo de familias patricias, las gentes que controlaban la tierra y los rebaños y los clientes en un sistema de patronazgo que era la columna vertebral de la sociedad romana, decidieron que preferían gobernar colectivamente antes que someterse a un monarca que había empezado a actuar con demasiada autonomía. La historia que la tradición cuenta sobre la violación de Lucrecia por el hijo del rey como detonante de la revolución es probablemente una elaboración posterior que dramatiza un proceso político más prosaico. Lo que sí es verificable arqueológicamente es que el periodo alrededor del año 500 antes de nuestra era muestra cambios significativos en el registro material de Roma. El fin de grandes construcciones regias y el inicio de una arquitectura diferente, más colegiada, que refleja un poder distribuido entre magistrados que se rotan anualmente. El sistema republicano que emergió de ese proceso era ingenioso en su diseño y profundamente injusto en su funcionamiento cotidiano. 2 cónsules elegidos anualmente con poder ejecutivo igual y con derecho de veto mutuo. Un senado compuesto por ex magistrados que no tenía poder legal formal, pero cuya autoritas, su peso moral y político acumulado, hacía que sus decisiones fueran en la práctica vinculantes. Magistraturas diversas, pretores para la justicia, censores para el registro de ciudadanos y la moralidad pública, ediles para la administración de la ciudad, cuestores para las finanzas,
Y por debajo de todo ese andamiaje institucional, la plebs, la mayoría de la población romana sin acceso a las magistraturas, sin posibilidad de casarse legalmente con patricios, sin protección efectiva de la ley, sometida a servidumbre por deudas de una brutalidad que resulta difícil imaginar. El acreedor tenía derecho legal a vender al deudor insolvente como esclavo fuera de Roma. Literalmente al otro lado del Tíber, Transtiberim, expresión que en latín tardío derivó en el nombre del barrio Trastevere. La historia de la República Romana durante sus primeros 2 siglos y medio es en gran parte la historia de la lucha de órdenes. El conflicto entre patricios y plebeyos por el acceso al poder político y a la protección legal. Esta lucha fue larga, violenta en algunos momentos y extraordinariamente creativa en sus soluciones institucionales. Los plebeyos desarrollaron una táctica que no tenía precedente conocido en el mundo antiguo: la secesio, la retirada colectiva del cuerpo cívico. En el año 494 antes de nuestra era, según la tradición, la plebe abandonó Roma y se instaló en el Monte Sacro, a pocos kilómetros de la ciudad, negándose a trabajar, a pagar impuestos y a servir en el ejército, hasta que sus demandas fueran atendidas. Es una huelga general de toda la población no privilegiada de una ciudad, 2500 años antes de que el concepto de huelga fuera articulado como herramienta política en el siglo XIX. El resultado fue la creación del Tribunado de la Plebe, una magistratura nueva con un poder específico y sin precedente. La intercesio, el derecho de cualquier tribuno a paralizar cualquier acción de cualquier magistrado romano, con una sola palabra: veto, me opongo. El tribuno era sacrosanto, inviolable por ley sagrada, y su persona estaba protegida de manera que ningún magistrado patricio podía tocarlo sin cometer un sacrilegio. Si estás siguiendo esto con atención, algo debería estar incomodándote. Roma, que vamos a conocer más tarde como el poder militar más devastador del mundo antiguo, que va a arrasar Cartago, que va a deportar a cientos de miles de personas, que va a esclavizar poblaciones enteras. Esta misma Roma fue también el lugar donde por primera vez en la historia registrada una mayoría sin poder político inventó un mecanismo institucional para protegerse de los abusos de la élite sin necesidad de una revolución violenta. Esas dos cosas son ciertas al mismo tiempo. La grandeza y el horror de Roma son la misma cosa vista desde lados diferentes. Si este tipo de historia te genera la sensación de que hay algo que los libros del colegio nunca te contaron del todo bien, probablemente tengas razón. Si llevas tiempo buscando un lugar donde la historia se cuente con esta profundidad, con las contradicciones adentro y las preguntas sin resolver, este es ese lugar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque cada semana hay un nuevo recorrido por el mundo antiguo que va a darte exactamente esto. La historia como fue, no como la simplificaron. Y si este video te está dando algo que no esperabas, dale al like ahora, porque eso le dice al algoritmo que hay gente que prefiere las preguntas difíciles a las respuestas fáciles. Y eso importa. La expansión en la península itálica fue un proceso de 3 siglos que combinó guerra, diplomacia, colonización y extensión gradual de ciudadanía, de una manera que resulta difícil separar en componentes limpios. No hubo un plan maestro de conquista. Hubo crisis que produjeron guerras, guerras que produjeron alianzas, alianzas que produjeron nuevas fronteras que produjeron nuevas crisis. Los primeros enemigos serios de Roma no fueron persas, ni griegos, ni cartagineses. Fueron los samnitas, un pueblo de las montañas del centro-sur de Italia que combatió a Roma en 3 guerras durante casi 50 años, entre el año 343 y el 290 antes de nuestra era. La Segunda Guerra Samnita produjo uno de los episodios más humillantes de la historia romana. Un episodio que los historiadores romanos posteriores recordaron con una incomodidad que dice mucho sobre cómo Roma construyó su propia imagen. En el año 321 antes de nuestra era, en el desfiladero de las Orcas Caudinas, un ejército romano completo, de aproximadamente 40.000 hombres, fue encerrado en un valle sin salida por las fuerzas samnitas bajo el mando de Cayo Poncio Herenio. No hubo batalla. El ejército romano, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder, sin agua y sin salida, se rindió. Los soldados fueron obligados a pasar uno a uno bajo un yugo hecho de lanzas, el fin más extremo de derrota y sumisión que el mundo antiguo conocía, y luego fueron liberados sin sus armas. El consulado romano de ese año
Espurio Poscumio Albino y Tito Veturio Calvino tuvo que firmar una paz que Roma nunca honró. La historia de las Orcas Caudinas es uno de esos momentos donde la imagen de la legión invencible colapsa por completo, y lo que queda es una ciudad que aprendió de sus derrotas, con una velocidad y una ferocidad que sus enemigos raramente supieron anticipar. Lo que los samnitas no entendieron, lo que casi nadie entendió, hasta que ya era demasiado tarde, fue que derrotar a Roma en una batalla no era lo mismo que derrotar a Roma. El sistema político republicano tenía una característica que en teoría era una limitación. Los cónsules duraban un año. No había un rey que muriera y llevara el sistema con él. No había un general carismático cuya captura terminara la guerra. El Senado continuaba. Las instituciones continuaban. La capacidad de reclutar nuevos ejércitos continuaba. Roma podía perder un ejército entero y reemplazarlo en una campaña. Roma podía sufrir una derrota catastrófica y declarar guerra al año siguiente con una determinación renovada que a sus enemigos les resultaba incomprensible. Esa resiliencia institucional no era una virtud abstracta. Era el resultado concreto de un sistema diseñado para sobrevivir a la muerte de cualquier individuo, incluyendo los más poderosos. El siglo III antes de nuestra era fue el periodo en el que Roma dejó de ser una potencia regional para convertirse en una potencia mediterránea. Y el proceso fue iniciado no por Roma, sino por el rey Pirro del Epiro, uno de los generales más brillantes de la antigüedad y el hombre que le regaló a la lengua occidental el concepto de victoria pírrica. Pirro cruzó a Italia en el año 280, antes de nuestra era, con un ejército profesional helenístico y 20 elefantes de guerra, invitado por la ciudad griega de Tarento para defender a las colonias griegas del sur de Italia contra la expansión romana. Ganó 2 batallas devastadoras contra Roma en Heraclea y en Asculum, con pérdidas propias tan graves que supuestamente le dijo a alguien que lo felicitaba: otra victoria como esta y vuelvo solo a Epiro. La frase puede ser apócrifa, pero la situación táctica no lo es. Pirro no podía reemplazar sus pérdidas y Roma sí podía. Después de una campaña frustrada en Sicilia, volvió a Italia, fue derrotado en Benevento en el año 275 antes de nuestra era y abandonó la península. Las ciudades griegas del sur quedaron bajo control romano. Lo que pasó a continuación fue la Primera Guerra Púnica. Y es aquí donde la escala del proyecto romano se vuelve verdaderamente visible. Cartago era en el año 264 antes de nuestra era la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Una ciudad-estado en el norte de África, en el territorio del actual Túnez, fundada por colonos fenicios según la tradición en el año 814 antes de nuestra era. Cartago controlaba el comercio marítimo, tenía colonias en Sicilia, Cerdeña, Córcega y la costa sur de España, y mantenía un ejército profesional de mercenarios de una calidad excepcional. Roma no tenía flota. Roma no tenía experiencia naval de ningún tipo. Roma era una potencia terrestre que nunca había peleado una guerra sobre el mar. La Primera Guerra Púnica duró 23 años, entre el 204 y el 241 antes de nuestra era, y durante esos 23 años Roma construyó desde cero la mayor flota de guerra del Mediterráneo. Perdió flotas enteras en tormentas y en batallas, y las reconstruyó y las volvió a perder, y las volvió a reconstruir. Hasta que en la batalla de las Islas Égadas en el año 241 antes de nuestra era, destruyó la flota cartaginesa en el mar Tirreno y forzó una paz que le dio Sicilia, la primera provincia romana fuera de la península itálica. Amílcar Barca, el general cartaginés que condujo la guerra en Sicilia durante los últimos años del conflicto, firmó esa paz con una rabia que sus contemporáneos describieron como palpable. Había llegado a Sicilia cuando la situación cartaginesa ya era desesperada y había combatido con una habilidad táctica que ningún general romano de ese periodo podía igualar en el campo. Pero la guerra no se ganaba con victorias tácticas aisladas, cuando el enemigo podía reemplazar cada flota perdida con una nueva. Amílcar negoció personalmente los términos de la rendición, que incluyeron indemnizaciones de guerra enormes que Cartago tardó años en pagar. Luego se fue a España, donde pasó el resto de su vida construyendo un nuevo imperio cartaginés en la península ibérica, aparentemente con el objetivo declarado de crear la base económica y militar para una revancha. Su hijo lo acompañó. El hijo se llamaba Aníbal.
Aníbal Barca cruzó los Alpes en el año 218 antes de nuestra era, con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres, caballería numídica y 37 elefantes de guerra, iniciando la Segunda Guerra Púnica, con un movimiento que los romanos no habían previsto y que todavía hoy es estudiado en academias militares como uno de los tours de force logísticos más extraordinarios de la historia antigua. Los Alpes en otoño, con sus pasos nevados, sus caminos imposibles para bestias de carga y sus tribus galas hostiles, mataron a la mitad del ejército antes de que vieran un soldado romano. Los elefantes, que debían ser el arma psicológica decisiva, casi todos murieron en el cruce o en los meses siguientes. El ejército que bajó a la llanura padana era la mitad de lo que había empezado, agotado, hambriento y desmoralizado. Y aún así, en los 3 años siguientes, Aníbal destruyó ejércitos romanos en el Tesino, la Trevia, el lago Trasimeno y Canas, con una regularidad que no tiene paralelo en ninguna otra guerra del mundo antiguo. La batalla de Canas en el año 216 antes de nuestra era, donde Aníbal rodeó y destruyó un ejército romano de aproximadamente 70.000 hombres, es considerada por historiadores militares como la maniobra de doble envolvimiento más perfectamente ejecutada de la historia. En un solo día, Roma perdió más hombres que los muertos norteamericanos en toda la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, Roma no se rindió. Ese es el punto donde la historia se vuelve extraña, donde el mecanismo romano revela algo que resulta difícil explicar con categorías normales. El Senado romano, después de Canas, decretó 3 días de luto y luego siguió gobernando. Se reclutaron nuevos ejércitos. Se abolió temporalmente la ley que prohibía armar a los esclavos. Se nombró a Quinto Fabio Máximo como dictador, con la instrucción específica de no enfrentarse a Aníbal en batalla abierta, sino de desgastarlo. Fabio recibió el apodo de Conctator, el que demora, como insulto de sus contemporáneos que querían una batalla decisiva. Pero su estrategia, que en la Roma de Canas parecía cobardía, fue la que finalmente funcionó. Aníbal estuvo 15 años en Italia, sin recibir refuerzos suficientes de Cartago, sin poder tomar Roma, viendo cómo sus aliados itálicos eran recuperados uno a uno por el poder romano. Cuando Publio Cornelio Escipión desembarcó en África del Norte en el año 204 antes de nuestra era y amenazó directamente a Cartago, Aníbal fue llamado de vuelta. En la batalla de Zama en el año 202 antes de nuestra era, Escipión derrotó a Aníbal con las mismas tácticas de envolvimiento que Aníbal había usado en Canas, aprendidas directamente del enemigo, ejecutadas con una perfección que humilló al general que las había inventado. Escipión regresó a Roma como el hombre que había derrotado a Aníbal y recibió el agnomen africanus, el africano, en reconocimiento a su victoria. Aníbal pasó el resto de su vida como refugiado político en la corte de varios reyes helenísticos, perseguido por la diplomacia romana que exigía su entrega dondequiera que se estableciera, hasta que en el año 183 antes de nuestra era, acorralado en Bitinia sin posibilidad de escape, tomó el veneno que llevaba consigo y murió. Tenía aproximadamente 63 años. Sus últimas palabras, que Tito Livio y Plutarco registran contes ligeramente distintas, expresaban desprecio por la incapacidad de Roma de dejar morir en paz a un anciano. La figura de Aníbal en la memoria histórica romana fue siempre ambigua, el enemigo más peligroso que Roma conoció, pero también el general cuya brillantez los romanos admiraban con una honestidad que no siempre concedían a sus propios héroes. La destrucción de Cartago en el año 146 antes de nuestra era fue el resultado de una decisión política deliberada que el historiador griego Polibio, testigo ocular de los eventos, registró con una perturbación notable. Catón el Viejo, el censor cuya rigidez moral se había convertido en símbolo del carácter romano tradicional, terminaba cada discurso en el Senado, sin importar el tema, con la frase «Sete seo que artas ginem esse delendam». Por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida. Lo decía aunque estuviera hablando de precios del trigo o de construcción de caminos. La repetición obsesiva, acto político deliberado, una forma de convertir la destrucción de un pueblo en un axioma de la identidad romana. Cuando Roma finalmente destruyó Cartago, quemó la ciudad durante 17 días, ejecutó a la mayoría de la población y vendió a los supervivientes como esclavos. La historia de que los campos fueron sembrados con sal para que nunca volviera a crecer nada
Es casi con certeza una invención medieval. Pero Reals fue suficientemente total como para que no necesitara la... El mismo año de destrucción de Cartago, Roma destruyó Corinto, la ciudad más rica de Grecia, por razones que los historiadores modernos siguen debatiendo. El mundo helenístico, ese conjunto de reinos que habían heredado el imperio de Alejandro Magno, había sido integrado al sistema de poder romano durante el siglo II antes de nuestra era, a través de una combinación de guerras, tratados y protectorados que convirtieron a reyes independientes en clientes del Senado romano. Macedonia, el reino que había dado a Alejandro Magno, fue convertida en provincia romana en el año 148 antes de nuestra era. El reino de Pérgamo en Asia Menor fue legado a Roma en el testamento de su último rey, Átalo III, en el año 133 antes de nuestra era, creando la provincia de Asia. El mundo mediterráneo, que 2 siglos antes era un mosaico de potencias más o menos equivalentes, era ahora un sistema organizado alrededor de Roma, con una velocidad que sus propios protagonistas no habían podido anticipar. Pero el siglo II antes de nuestra era fue también el periodo en el que las contradicciones internas del sistema republicano romano empezaron a manifestarse con una violencia que la estructura institucional no podía absorber. La expansión territorial había enriquecido enormemente a la aristocracia senatorial y al orden ecuestre, la clase de los grandes comerciantes y publicanos. Había también producido la entrada masiva de esclavos en la economía italiana. Esclavos capturados en las guerras de conquista que desplazaron a los pequeños agricultores libres de sus tierras, porque un agricultor libre no podía competir en costo con el trabajo esclavo. Los soldados que habían pasado años en campañas en España o en Macedonia volvían para encontrar que sus tierras habían sido absorbidas por los latifundios esclavistas. La ciudad de Roma llenaba de proletarios desplazados que dependían del Estado para comer. La distinción entre el ciudadano romano como propietario independiente, que era el fundamento ideológico y militar de la República, y la realidad demográfica de una mayoría urbana empobrecida y dependiente, se había vuelto insostenible. Tiberio Sempronio Graco, tribuno de la plebe en el año 133 antes de nuestra era, intentó abordar este problema con una reforma agraria que redistribuyera las tierras públicas, el ager publicus, que habían sido ocupadas ilegalmente por aristócratas durante generaciones. La propuesta era legalmente sólida, políticamente necesaria y económicamente razonable, según el análisis de historiadores modernos. El Senado la bloqueó. Tiberio respondió con movimientos procedimentales que rozaban lo inconstitucional. Un colega tribuno vetó la ley. Tiberio lo destituyó, algo que no tenía precedente claro en la ley romana. La ley fue aprobada. Al final de su mandato, Tiberio intentó ser reelegido tribuno, otro acto sin precedente. Un grupo de senadores, encabezado por el pontífice máximo Publio Cornelio Escipión Násica, organizó un linchamiento. Tiberio Graco fue golpeado hasta morir con patas de sillas en los escalones del Capitolino junto a 300 de sus seguidores. Sus cuerpos fueron arrojados al Tíber sin funeral. Tenía 30 años. La muerte de Tiberio Graco fue la primera sangre política y derramada en Roma desde la expulsión de los reyes 376 años antes. Su hermano Cayo Graco intentó continuar y ampliar las reformas 10 años después y fue asesinado o forzado al suicidio en el año 121, antes de nuestra era, con 3.000 de sus seguidores, en lo que el Senado decretó como un estado de emergencia. El primer uso del Senatus Consultum Ultimum, el decreto final del Senado, que autorizaba a los cónsules a usar cualquier medio necesario para defender la República. El instrumento legal, creado para defender la República, se usó para matar a los reformadores que intentaban corregir sus desigualdades. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. El periodo que siguió, el siglo que va desde los Gracos hasta el asesinato de Julio César en el año 44 antes de nuestra era, es uno de los periodos más intensamente documentados y más debatidos de la historia antigua. Mario y Sila, Pompeyo y César, Cicerón y Marco Antonio. Los nombres llenan bibliotecas enteras de análisis histórico y político. Lo que importa entender aquí es el mecanismo de fondo. La reforma militar de Cayo Mario en el año 107 antes de nuestra era, que profesionalizó el ejército romano abriendo el reclutamiento a ciudadanos sin propiedades y comprometiendo al Estado a equipar y pagar a los soldados, resolvió el problema militar inmediato de Roma,
que necesitaba ejércitos para sus guerras en África y en el norte, pero creó un nuevo problema político de consecuencias devastadoras. El soldado romano dejó de ser un ciudadano propietario que servía por deber cívico. Se convirtió en un profesional que dependía de su general para su sueldo, sus raciones, y al final del servicio, la tierra que el Estado debía darle como retiro. Su lealtad no era a Roma abstracta, sino al general concreto que podía garantizarle esas cosas. El ejército se personalizó, y un general con un ejército personal y una victoria militar importante tenía en sus manos todos los instrumentos para dominar la política romana, de una manera que la Constitución republicana no había previsto. Lucio Cornelio Sila fue el primer general que marchó sobre Roma con un ejército romano en el año 88 antes de nuestra era, tomando la ciudad para revertir una decisión política que lo había privado de un mando militar en Asia. Lo hizo de nuevo en el año 83, y en el año 82 se instaló como dictador con poderes indefinidos y reorganizó el Estado romano según sus preferencias. Ejecutó a miles de sus enemigos políticos mediante las listas de proscriptos, tablillas con nombres publicadas en el foro donde cualquier ciudadano podía matar al inscrito y reclamar una recompensa. Luego, en el año 79 antes de nuestra era, renunció voluntariamente a la dictadura y se retiró a la vida privada. Murió de causas naturales al año siguiente. El hecho de que ninguno de sus contemporáneos pudiera explicar satisfactoriamente por qué Sila, que tenía el poder absoluto y la voluntad de usarlo, lo devolvió libremente, es una de esas preguntas históricas que permanece sin una respuesta definitiva. Julio César aprendió de Sila que los límites constitucionales podían cruzarse con un ejército suficientemente leal. Aprendió también de Sila que renunciar al poder era un error que no pensaba cometer. Su cruce del Rubicón en el año 49 antes de nuestra era con la Legión Gisi, violando la ley que prohibía a un general entrar a Italia con su ejército bajo armas, fue el momento en que la República Romana terminó en términos prácticos, aunque todavía tardaría años en terminar formalmente. La guerra civil que siguió, la derrota de Pompeyo, en Farsalia en el año 48, la campaña en Egipto, donde César conoció a Cleopatra Cetinto, la última soberana de la dinastía ptolemaica, la dictadura perpetua que el Senado le otorgó en el año 44, donde 23 senadores le asestaron 23 puñaladas en la sala del Teatro de Pompeyo. Todo eso es conocido, repetido, dramatizado. Lo que importa en el contexto de este recorrido es que el asesinato de César no salvó la República. Brutus y Casio, los líderes de la conjura, creían que eliminando al dictador restaurarían el sistema republicano. No entendieron que el sistema republicano había creado las condiciones para que surgieran dictadores y que esas condiciones no habían cambiado. Lo que siguió al asesinato fue otra guerra civil, luego otra, luego el triunvirato entre Octavio y Lépido, luego la guerra final entre Marco Antonio y Octavio que terminó con la batalla de Accio en el año 31 antes de nuestra era, y el suicidio de Marco Antonio y Cleopatra en Alejandría en el año 30. Octavio, que tomó el nombre de Augusto por decreto del Senado en el año 27 antes de nuestra era, resolvió el problema político de Roma con una elegancia que sus sucesores tardaron siglos en terminar de deshacer. No abolió la república. Conservó todas las instituciones republicanas, el Senado, los cónsules, los tribunos, los pretores. Simplemente acumuló en su propia persona, de manera gradual y con el consentimiento formal del Senado, una combinación de poderes que en la práctica hacía su autoridad superior a la de cualquier otro magistrado. El imperium proconsular sobre todas las provincias con ejércitos. La tribunicia potestas permanente, haciendo de su persona sagrada e inviolable. El título de princeps, el primero entre los ciudadanos, que no decía nada sobre poder monárquico, pero lo describía todo. Augusto gobernó durante 44 años, murió en su cama a los 75 años y fue declarado Dios por el Senado. El imperio había empezado. Lo que Augusto construyó duró, con transformaciones enormes, durante 5 siglos en Occidente y 15 siglos en Oriente, donde el Imperio Romano de Oriente, que nosotros llamamos Imperio Bizantino, sobrevivió hasta la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos en el año 1450. 15 siglos desde Augusto. Para dar una escala, desde la caída de Constantinopla hasta hoy han pasado menos de 600 años.
El proyecto romano, en sus distintas formas, duró más del doble que toda la historia documentada desde esa caída hasta el presente. Lo que ese proyecto dejó en el mundo es imposible de inventariar completamente. El latín vulgar del ejército y la administración romana se convirtió en el español que lees ahora, en el portugués, el francés, el italiano, el rumano. El derecho romano, sistematizado en el Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano en el siglo VI de nuestra era, es la base de los sistemas jurídicos de la mayoría de los países de Europa continental y de América Latina. Las ciudades de España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rumanía y el norte de África que llevan nombres en latín, León, Londres, Colonia, Zaragoza, fueron fundadas o reorganizadas como colonias o municipios romanos. El cristianismo, que se convirtió en religión oficial del imperio bajo Constantino en el siglo IV, tomó del derecho romano su estructura organizativa, su latín litúrgico, su concepto de concilio y su geografía administrativa de diócesis y provincias. La misa se celebraba en latín hasta el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo XX. Era un servicio en el idioma de legionarios y burócratas que habían muerto 1500 años antes. Hay una ruina en la ciudad de Zaragoza, en el noreste de España, que es uno de esos lugares donde el tiempo colapsa de una manera que no tiene descripción adecuada. Son 4 columnas del Foro Romano de Cícera Augusta, el nombre romano de la ciudad, que sobreviven intactas en el sótano de un edificio moderno. Las columnas tienen 2000 años. El mármol todavía tiene la suavidad del pulido original. Y alrededor de ellas, a través de los ventanales del museo que las alberga, puedes ver el tráfico del siglo XXI y los edificios de apartamentos y las tiendas de telefonía móvil. 2000 años separados por un cristal. La pregunta que queda, la que este recorrido no puede responder del todo, porque ningún historiador honesto puede responderla completamente, es qué hace que una civilización dure. Roma no fue la más justa, no fue la más filosóficamente brillante, no fue la que trató mejor a los pueblos que conquistó, cuyos nombres en muchos casos no sobrevivieron porque Roma borró sistemáticamente las culturas que no tenían utilidad para el proyecto imperial. Los celtíberos de España, los galos de Francia, los britanos de Inglaterra, los bereberes del norte de África dejaron rastros fragmentarios, precisamente porque Roma fue tan efectiva absorbiendo todo lo que era absorbible y eliminando lo que no. La pregunta de si ese proceso de absorción es una forma de grandeza o una forma de destrucción no tiene una respuesta que satisfaga a todos los que la hacen, y no debería tenerla. Lo que sí es posible decir, con la evidencia que tenemos, es que Roma desarrolló algo que ninguna civilización anterior había sostenido a esa escala durante tanto tiempo. La capacidad de convertir la derrota en aprendizaje. La capacidad de integrar a los vencidos con suficiente generosidad como para que prefirieran quedarse dentro del sistema antes que destruirlo. Y la capacidad de crear instituciones suficientemente robustas como para sobrevivir a la muerte de cualquier individuo, incluyendo los más brillantes y los más terribles. Esas capacidades no son moralmente neutras. Se usaron para construir y para destruir. Se usaron para crear la ley y para aplastar a quienes pedían justicia. Se usaron para conectar el mundo mediterráneo con una red de caminos y comercio y cultura que no tenía precedente, y para financiar esa red con el trabajo de esclavos que no eligieron estar ahí. Roma surgió de la nada porque supo aprender de todos. Conquistó el mundo antiguo porque nunca terminó de convencerse de que ya había terminado. Y dejó en el mundo una herencia tan profunda que seguimos viviendo dentro de ella sin notarlo, como el agua no nota el cauce.